Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Me place mucho saludarlos para este inicio de semana y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, los invito para que inclinemos nuestros rostros y podamos elevar una oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque podemos iniciar esta semana contigo, porque podemos reunirnos juntos a escuchar de tu palabra. También, Señor, porque siempre tienes algo nuevo para decirnos, para hablar a nuestro corazón. Y hoy en especial oramos para que tu Santo Espíritu sea quien guíe, Señor, sea quien traiga palabra a los corazones de las personas que están conectadas a esta transmisión. Oro, Señor, para que tú silencies mis palabras y puedan ser oídas las tuyas, porque son aquellas que necesitamos. Padre Celestial, oramos por tu presencia con nosotros, danos oídos bien abiertos y un corazón receptivo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como los domingos hablamos de salud, hoy vamos a hablar de un tema muy especial de salud mental. Vamos a conversar acerca de una de las actividades que hacemos constantemente en nuestra vida cotidiana, que quizás sea una de las cosas que hacemos automáticamente, pero que pocas veces la hacemos de una forma consciente a fin de cuidar nuestra salud. Esta actividad es hablar. Hablar es algo que hacemos todo el tiempo, estamos conversando en nuestros hogares, estamos hablando con nuestros amigos, pero como lo dice el título de este tema, pocas veces hablamos para sanar. ¿Cómo será hablar para sanar? ¿Será que hace parte del cuidado de nuestra salud? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación difícil, hemos estado quizás deprimidos, atravesando por un periodo de mucho estrés o en una situación tan compleja que no podemos contárselo a nadie más? Ese silencio en estas situaciones que son difíciles de hablar es una de las cosas que más nos enferma actualmente. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que quedábamos solos en nuestros hogares, quedábamos alejados de nuestros entornos sociales y estábamos todo el tiempo acompañados de nuestro dispositivo. Y podíamos estar solos en nuestra casa, pero todo el tiempo estábamos chateando o estábamos comentando alguna discusión o conectando con otras personas, porque hubo mucha conectividad virtual en esa temporada. Pero cuando apagábamos el Wi-Fi, cuando nos desconectábamos, nos dábamos cuenta de que quedábamos solos, completamente solos. Y esos temas íntimos y trascendentales no es algo que usualmente hablamos en plataformas como las redes sociales. Nuestros temas más sentidos a veces no son dichos. Las cosas que nosotros experimentamos de esa forma abstracta en nuestro interior, la tristeza, la alegría, el malestar, nos cuesta bastante ponerlas en palabras. Es una de las cosas básicas que enseñamos a los niños, ¿no? A veces con material didáctico, ponemos una carita feliz, entonces para que entendamos cómo se ve la felicidad, una carita triste, cómo se ve la tristeza, una carita furiosa, para entender cómo se ve el enojo, y nos empezamos a familiarizar con nuestras emociones. Cuando vamos creciendo, aprendemos a no exteriorizarlas tanto, ¿cierto? Aprendemos a pretender. Entonces, cuando tenemos ciertas crisis en nuestra vida, usualmente nuestro pensamiento está muy cargado, muy acelerado. Y como tenemos trabajo, como tenemos hijos, tenemos situaciones de pareja, situaciones en nuestra familia, entonces se mezcla todo allí y hablar de los temas no es tan sencillo. Hoy vamos a ver algunas claves de cómo podemos resolver esta realidad con la que todos convivimos. Y vamos a ir, para iniciar, a la palabra
donde se nos expone qué abunda en nuestra mente. ¿Listo? Todo lo que abunda allí, que son pensamientos, lo que abunda en nuestra mente, que es nuestro corazón, como lo describe la palabra, es lo que nosotros somos en realidad. Lo dice Proverbios 23:7, dice que tal como es el hombre en su corazón, así es él. Tal como somos nosotros en nuestros pensamientos, y lo que todo el tiempo está allí dando vueltas en nuestra mente es lo que determina cómo somos nosotros. ¿Por qué? Vamos a buscar esta cita en Mateo 12, 34 al 35. Mateo 12, 34 al 35. Dice, bueno, acá antes de leer el versículo vamos a poner el contexto. Aquí Jesús no está diciendo estas palabras como una exhortación, sino como una reprensión, haciendo ver a los fariseos que su conducta reflejaba cómo estaba el estado de su mente, de su corazón. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que si nosotros somos evaluados, somos conocidos, es por lo que sale de nuestra boca, ¿cierto? Lo que sale de nuestra boca, lo que dicen nuestras palabras, los comentarios de cómo percibimos a las personas a nuestro alrededor, de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Todo lo que estamos comunicando, todo lo que estamos hablando, nos muestra más o menos una radiografía de cómo está nuestra mente, ¿sí? Entonces, si queremos ver un síntoma claro de cómo está nuestro corazón actualmente, podemos revisar nuestros discursos. Y cuando revisamos nuestros discursos, a veces nos encontramos con palabras ofensivas, nos encontramos de pronto con pensamientos constantes de crítica, palabras de crítica, de murmuración, ¿sí? O quizás podemos también evaluar la obra transformadora del Espíritu Santo, cuando de nuestros labios salen palabras amables y no son pretenciosas, sino que son palabras genuinas, cuando de nuestras bocas sale una palabra de ánimo para alguno de nuestros hermanos y esas palabras están en armonía con la palabra de Dios. Allí también podemos evaluar cómo está nuestro corazón. Y yo creo que todos los que hemos caminado y caminamos con Cristo, nos podemos dar cuenta de cómo cambia nuestro discurso cuando nos desconectamos de esa fuente, cuando nos desligamos un poco de nuestro vínculo con el Señor. Cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de tratar a los otros. Y acá era lo que Jesús estaba queriendo decir, de lo que abunda en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, habla nuestra boca. Entonces, listo, con este contexto bíblico que nos muestra de que lo que hay en el interior se pone en palabras y nos muestra una realidad interna, con este contexto vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a continuar hablando de estas conversaciones difíciles, ¿sí? De estos temas delicados que usualmente son los que callamos. De las cosas que más nos cuesta hablar o cuando nos es más difícil hablar es cuando estamos hablando de una de nuestras heridas. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida, ha vivido situaciones difíciles, ha vivido quizás abusos, pérdidas, tiene presente en su memoria alguna palabra que recibió cuando era niño o cuando era adolescente o incluso de adulto por alguien que admiraba o por alguien que quería, alguna palabra que de pronto fue de descalificación, de culpa, algo que deja allí una marca. Y estamos hablando de marcas negativas, ¿sí? Estamos hablando de heridas. Entonces, cuando tenemos heridas,
hay algunas heridas que son más profundas que otras, como pasa en nuestro cuerpo físico también. Algunas que sanan rápido, no hay mayor problema y lo que nos queda es una cicatriz y en algún momento no es tan perceptible. Pero cuando tenemos una herida muy profunda, ¿cómo es ese proceso curativo? Es tremendamente doloroso. Y recordemos nuestras experiencias cuando niños, de cuando nos iban a limpiar, digamos, un raspón en la rodilla o en el codo, porque seguíamos jugando y entonces se nos infectaba y entonces no estaba sanando bien y nos tenían que ir y limpiar con agua oxigenada o con isodine y nosotros no, nos quitábamos para que no nos limpiaran y no, ahorita no, déjame así y que curara solo. ¿Es posible que esto curara solo? No, había que limpiarlo para que curara bien. Entonces, para que curara bien esa herida, necesitábamos exponernos al dolor. Y después de que se limpiaba profundamente, allí sí podía sanar, podía cerrar y podía quedar algún día una cicatriz. Pasa lo mismo con las heridas emocionales, con las heridas internas, con las heridas de nuestro corazón. A veces tenemos esta herida a medio cerrar que está allí, que no lo consigue porque está infectada y nosotros en nuestros pensamientos a veces llega un pensamiento automático, un pensamiento intrusivo, que estamos haciendo cualquier actividad y entra. Y este pensamiento entra y nos desconcentra o cambia nuestro estado de ánimo y lo que hacemos es distraernos y no le prestamos atención. Si hemos de pronto estado trabajando en nosotros mismos y en nuestra inteligencia emocional o si tenemos personas de confianza alrededor, a veces respondemos buscando ayuda y hablando del tema o lo llevamos a oración. Entonces, cuando no es así y nos resistimos y nos quitamos para que esa herida sea limpiada, se dilata y a veces hay heridas internas que pueden durar años pesando sobre nosotros, años. Entonces, cuando hablamos del tema, que pasa mucho en los espacios de terapia o de consejería, cuando hablamos de un tema delicado como estos después de tanto tiempo, empieza una nube de recuerdos y entonces a eso es lo que le tememos. Si hablamos de un tema que creemos que ya está superado o que es muy doloroso, que en algún momento fue muy doloroso, entonces no queremos porque tenemos esta creencia de que si hablamos de algo como esto, lo vamos a magnificar o no vale la pena porque yo estoy bien y entonces esto me va a desestabilizar. No va a pasar esto, pero sí va a pasar lo mismo que con la herida. Si la limpiamos, se va a sensibilizar, va a arder un poco, va a molestar, va a haber escozor, pero va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido mientras empieza a cerrar. Por esto es bueno tener en cuenta este siguiente paso del que vamos a hablar. Entonces ya sabemos que tenemos situaciones vitales, situaciones muy importantes que a veces pesan sobre nosotros y necesitamos exteriorizar. Que podemos ver el estado de nuestra mente, de nuestro corazón interno por lo que sale de nuestra boca y que es una necesidad para nosotros hablar. También entendimos entonces que es necesario para sanar enteramente hablar del tema, conversarlo, ¿sí? Ahora, listo, nos queda muy entendido, pero ¿con quién podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces allí ya vamos a lo práctico. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos algo que se llama red de apoyo. Entonces, cada uno de los que está escuchando, quiero que piense en cuáles son las personas de confianza, de más confianza, con las que habla de sus problemas, quizás con las que ha llorado en una situación o cuando tiene algún éxito, consigue algo muy importante, son los primeros a los que les comunica. Pensemos quiénes son. Puede venir quizás un nombre, un rostro a nuestra mente, uno o dos o tres, o aquellos que son muy sociables, pueden venir muchas personas a su mente, pero usualmente
estos vínculos tan cercanos son vínculos muy cerrados. Son una persona, dos o tres, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos como seres humanos estas redes de apoyo. Estas redes de apoyo deben ser familiares, redes de apoyo sociales y redes de apoyo espirituales. Aquí vamos a dividir esta parte práctica en dos segmentos. El primero son estas relaciones horizontales, las que son nuestros familiares, por ejemplo, nuestros amigos, nuestros mentores, las personas con las que convivimos así frente a frente, que vemos con nuestros ojos en esta tierra, ¿sí? Y tenemos también nuestro vínculo vertical, que es nuestra relación y nuestro vínculo de afecto con Dios. Entonces vamos a hablar de estos dos. Vamos a comenzar por nuestros vínculos horizontales. Entonces estábamos hablando que necesitamos una red de apoyo familiar. A veces nuestra familia es familia de sangre y son nuestros papás, nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, etc. Y de allí tenemos personas de confianza, o esa red de apoyo hace precisamente lo que hace una red: sostiene, recoge. Y cuando tenemos crisis, dificultades, son quienes nos sostienen, quienes nos recogen, nos levantan, que si nos equivocamos nos reciben, que si necesitamos apoyo para algún proyecto nos animan o nos proveen. Entonces, listo, allí vemos la familia. Cuando hablamos de lo social, hablamos de nuestras amistades, ya sea compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos que tenemos de años, vecinos, bueno, todo esto. Y nuestra red de apoyo espiritual, que es muy importante, que son nuestra comunidad de fe, nuestros hermanos de iglesia, los que hemos tenido, tenemos o hacemos de mentores, ¿sí? Todo esto es una red de apoyo espiritual también. A veces nuestra familia, por ejemplo, no es de sangre, si estamos hablando de ese vínculo. Tenemos una familia doméstica. ¿Cómo es una familia doméstica? La familia doméstica son las personas con las que vivimos, con las que convivimos. Que si estoy, digamos, soy migrante y vivo en otro lugar, son las personas con las que comparto un techo, ¿sí? Todo esto hace parte de red de apoyo. Entonces, como seres humanos, vemos que tenemos estas necesidades de estar acompañados. Bien lo dijo el Señor cuando creó a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Necesitaba a alguien de su misma naturaleza que pudiera comprender y con quien pudiera compartir todo lo que estaba experimentando, que Dios había creado para él. Entonces, tenemos estas redes de apoyo. Vamos a revisar algo que dice el Camino a Cristo en la página 102, hablándonos acerca de este tipo de relaciones. Dice: sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. En nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatías mutuas. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Aquí vemos que se nos exhorta y se nos anima a que no perdamos la oportunidad de asociarnos y de vincularnos en esta tierra. Dice que incluso esto hace que declinemos en nuestra experiencia espiritual. ¿Por qué será esto? Porque así como nosotros necesitamos la red de apoyo para que nos sostenga, para que nos haga soporte en esta vida, en esta tierra que tiene tantos bajos, las necesitamos porque
podemos recibir de esas personas que son un vehículo, algo que, digamos así como, que puede contener una vasija, que puede contener el amor de Dios y lo trae hacia nosotros cuando estamos en sequedad. Pero también nosotros podemos ser esos vehículos y esas vasijas que llevan el amor de Dios cuando los otros tienen sed y tienen necesidad. Nosotros fuimos diseñados no para satisfacer las necesidades de las demás personas, porque cuando nos cuentan un problema o cuando un amigo viene a pedirnos consejo, ¿qué es lo máximo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestro alcance? Escuchar atentamente y con nuestros 5 sentidos, prestarle entera atención al otro de lo que está diciendo, lo que me está comunicando con sus expresiones, si llora, ¿cierto? Prestarle nuestro oído, una escucha muy activa. También acompañar. Nosotros no podemos solucionar la vida de otra persona, pero podemos acompañar en sus procesos. Si en nuestra mano ya está proveer y Dios lo pone en nuestro corazón y nos da la manera de hacerlo o nos ha capacitado para hacerlo, también estamos llamados a correr esa segunda milla. Pero allí, como seres humanos, nos vemos limitados, ¿no? Ese es nuestro alcance, hasta allí podemos. El Señor nos utiliza a nosotros como esos vehículos para llevar palabras de aliento, para llevar su palabra, para llevar sus actos de servicio, para ser sus manos en esta tierra. Por eso nos estamos perdiendo, como dice acá, de una mayor experiencia de crecimiento espiritual y nos estamos perdiendo de vivir este propósito con el que fuimos diseñados, que es el propósito de dar. Entonces, bueno, aquí vemos que es muy importante que nos asociemos en esta tierra. Es muy importante que hablemos y escuchemos, ¿cierto? Para que nuestra salud mental esté lo mejor posible, para que no haya esta cantidad de pensamientos intrusivos y acelerados y no entendemos qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando, porque no hablamos del tema. No, estamos invitados a hacer constantemente un ejercicio de compartir, de aprender a buscar ayuda, de aprender a pedir consejo y también de ser de ayuda y consejo para los demás. Allí está este tema de nuestra red de apoyo horizontal, ¿sí? Ahora, tenemos esta necesidad, como decíamos, de que cuando contamos, deseamos recibir pues una instrucción, a veces contamos y es con el anhelo de que ojalá las cosas cambiaran. Y ahí es donde vemos que nuestra red de apoyo por excelencia es Cristo Jesús. Porque cuando vamos a otros seres humanos encontramos soporte, pero no encontramos soluciones siempre. No hay algo que pueda hacer un ser humano que pueda ser completo y lleno, a diferencia de lo que hace nuestro Dios, que es omnipotente. Él puede hacer todas las cosas y puede entender todas las situaciones que nosotros vivimos. Es algo así como un centro de escucha permanentemente abierto para nosotros. A veces creemos que podemos saturar a Dios con nuestras oraciones o con nuestros temas o con nuestros asuntos, y no es así, y la palabra nos lo dice. Más adelante vamos a leer una cita al respecto, pero primero quiero que vayamos a la palabra, a leer la experiencia de David en el Salmo 94, el versículo 17 al 19. Aquí vemos a David buscando a su red de apoyo por excelencia. Y también aquí dice David que se siente callar, que se siente no hablar del tema, que se siente estar en silencio. Leemos el versículo 17, dice: si el Señor no me ayudara, pronto moriría yo en el silencio de la muerte. Cuando siento que mi pie resbala, tu amor, Señor, me sustenta. Cuando aumentan mis
inquietudes, tu consuelo alegra mi espíritu. Me gusta mucho la versión Reina Valera de 1960 que dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este salmo es muy especial porque describe David que pronto moriría yo en el silencio de la muerte. O sea, el silencio a él se le hizo semejante a la muerte. Ese malestar de guardar las cosas, de no llevarlas a la presencia del Señor, lo hacía sentir al borde del desespero de la muerte. Y vemos que tiene esta experiencia de la que habla, que dice: cuando siento que mi pie resbala, tu amor, Señor, me sustenta. La versión más conocida y quizás la promesa que más hemos escuchado decía: cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Y cómo es cuando nos agarran que nos estamos resbalando. Es un acto desesperado. Cuando un niño está aprendiendo a caminar y se va a caer, lo agarran de donde sea, del bracito, de la ropa, no lo dejan caer, ¿cierto? Así es el Señor con nosotros. Cuando estamos resbalando y elevamos nuestro clamor, Él llega con su misericordia y nos sustenta, nos recoge, no permite que caigamos. Y a veces esa caída es por lo que nos explica el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Esa multitud de pensamientos, lo que hablábamos, lo que está en nuestro corazón, lo que está constantemente en nuestra mente, si es angustioso, si es algo que está cargando nuestro espíritu, sin duda alguna, esa multitud de pensamientos va a tener un efecto sobre nosotros. Y si lo hablamos desde el punto de vista físico, callar, guardar y reprimir las cosas nos enferma, nos enferma. De las primeras cosas que toca en nuestro cuerpo y en nuestra salud, el malestar emocional, son cosas tan básicas como es el sueño, el apetito. Cuando hay malestar en nuestro interior, ¿qué pasa? Hay inapetencia, o por el contrario nos refugiamos en la comida. A veces también no podemos dormir, quizás es una de las primeras cosas que hace el malestar emocional, y es que no podemos conciliar el sueño de forma sencilla. También pasa que nos despertamos en medio de la noche, de la nada, y entonces permanecer dormidos se vuelve muy difícil, ¿sí? Todos estos síntomas, yo creo que todos los que hemos tenido o todos los que han vivido una temporada de algún episodio depresivo, temporadas de mucho estrés, alguna pérdida, algún duelo, hemos tenido esta experiencia y nos damos cuenta que nuestro sueño es muy afectado. Otra cosa es que al estar estresados y cargados, pues nuestro sistema inmune está más susceptible a enfermedades. Incluso si ya tenemos una enfermedad, pueden nuestros síntomas ser más intensos, o empezamos a sufrir de estos síntomas, como por ejemplo el bruxismo, que empezamos a apretar los dientes al principio estando en nuestras actividades cotidianas, y después empieza a suceder incluso de forma muy involuntaria en la noche, o entonces nos empezamos a quitar las uñas y arrancar los cueritos, o a morder la boca por dentro, a rascarnos involuntariamente, bueno, tantas cosas. Toda esta carga emocional se empieza a notar en nuestro cuerpo, empieza a salir de alguna manera, y muchas veces nos pasa lo que sentía David aquí. Esa multitud de pensamientos, esa crisis que estaba viviendo, lo hacían sentir que ya estaba al borde de la muerte. Nosotros quizás como seres humanos creemos que tenemos necesidades que son
más relacionadas con nuestro cuerpo, y cuando nos pasan estos síntomas que acabamos de describir, empezamos a buscar las respuestas en nuestro cuerpo. Entonces, si no podemos dormir y se vuelve ya muy repetitivo, no decimos, ay, voy a hablar con alguien, voy a pedir consejo, voy a ir al psicólogo, voy a ir a algo así, no, de una vez voy a ir al médico, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace el médico? Nos ayuda, nos manda algún medicamento, nos habla de nuestro estilo de vida, pero nos manda usualmente a un terapeuta. Creería, y lo digo como profesional de la salud mental, que la psicología en sí misma no debería existir, y existe esa causa del pecado, a causa de nuestros malestares emocionales, a causa de todo lo que el enemigo toca en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra salud, a fin de tocar nuestra fe. Entonces, es muy necesario que aprendamos y empecemos a practicar esta experiencia con Dios, viéndolo a Él como nuestra red de apoyo. Cuando pensamos, ahora hace un momento, en nuestra red de apoyo, ¿será que pudimos pensar automáticamente en el Señor? Pudimos verlo como uno de esos rostros o uno de esos nombres que estaban allí presentes en nuestro círculo primario. A veces no tenemos este tipo de relación de confianza con el Señor, y nuestro espacio especial de oración, que es donde podemos abrir nuestro corazón y hablar de todas estas cosas muy difíciles de hablar, empieza a convertirse, a causa de la rutina o a causa de la culpa y de estarnos alejando, un espacio de cortesías. Entonces hablamos con el Señor como de forma cortés, como hablaríamos con un conocido. Entonces empezamos a tener un monólogo muy repetitivo de siempre decir lo mismo, siempre expresar primero entonces agradecimientos, después pedimos y se termina la oración, y empezamos a tener este tipo de dinámica. Cuando esto está pasando, una cosa que podemos ver es que no estamos viviendo lo que nos dice este versículo de Hebreos 4, que quiero que lo busquemos. Hebreos 4, el versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá dice acerquémonos confiadamente, no tímidamente, ni con cortesía, ni nada de esto, sino con confianza. Y es muy especial porque este versículo nos está hablando de ir con confianza, no a otra de las cosas que hacemos en la presencia de Dios, como alabarle, como agradecerle, sino que nos está animando a acercarnos confiadamente cuando necesitamos socorro, cuando necesitamos misericordia. Entonces, pensemos, ¿será que estamos acudiendo al Señor con esa confianza? ¿Será que es este centro de escucha nuestro lugar más seguro, más cómodo, de más confianza, para abrir nuestro corazón, para descargarnos de esa multitud de nuestros pensamientos y para pedir ayuda en todas estas cosas que están a veces sobre nuestro corazón? Creo que cada uno puede evaluarlo. Y si lo estamos experimentando, amén por eso, porque es una experiencia que no se puede comparar con ninguna otra. Y si aún no la hemos tenido, es una experiencia que vale la pena buscar, vale la pena perseguir, ¿sí? Así vamos a vivir esta vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Ahora quiero compartirles algo que está en el libro de la oración, donde nos dice cómo el Padre presta tanta atención de los motivos que nosotros le llevamos en oración. Entonces está en la página 43, donde dice, está hablando del Padre, dice:
Por conductos que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Es una preciosa cita donde nos dice cuán interesado está nuestro Dios en escucharnos, y no solamente en prestarnos esta escucha activa o esta compañía, sino que con su misma voz nos dice: aquí estoy, y después empieza a tomar acción. Entonces dice que nos levanta y nos restaura. Esta es la ayuda completa que el Señor nos ofrece. Esta es la red de apoyo que nosotros necesitamos para poder vivir en esta tierra, y también para que la salud de nuestra mente y de nuestros pensamientos pueda estar en perfectas condiciones de acuerdo a su plan. Algo muy especial de todo esto es que, como vimos hace un momento, como seres humanos que prestamos red de apoyo, que buscamos red de apoyo, vemos que hay cierto alcance y en algún punto hay un limitante. Pero aquí vemos a un Dios que no solamente empatiza con nuestra situación, sino que Él se compadece de ella, y la compasión es algo que no es solamente de contemplación o algo así, sino que es de acción, ¿sí? Y si lo vemos de esta forma, podemos ver allí a Cristo Jesús, que si nosotros tenemos una herida, tenemos una carga, hemos vivido un acontecimiento de mucho dolor, si vamos a Jesús y empezamos a observar su vida y empezamos a pedirle a Él que levante esa carga, vemos cómo Él ya cargó esa carga cuando vivió en esta tierra. Como si vemos nuestras situaciones, por ejemplo, de abandono, nuestras heridas de abuso, nuestras heridas de que nos rechacen, de palabras ofensivas, de que en algún momento quizás hubo negligencia. En todas estas cosas, que son las que más nos marcan, podemos ver que Cristo mismo las vivió en esta tierra. Así que su empatía y compasión no son lejanas, Él lo puede comprender realmente. Él también vivió esas experiencias aquí. Él también fue en algún momento descuidado y se perdió de sus padres. También en el momento donde más necesitaba de alguien, fue abandonado por sus mejores amigos y todos salieron corriendo y él quedó solo. También él tuvo la experiencia de ser desnudado y burlado, lo que vivimos cuando hemos tenido una experiencia de abuso. Tantas de estas cosas en las que usualmente no nos sentimos comprendidos, no nos encontramos quizás con alguna explicación o con alguna solución en esta tierra, pero Cristo Jesús se compadece y Él lleva esa carga por nosotros y hace un maravilloso intercambio de vida con nosotros, en la que Él vivió nuestro malestar, cargó nuestras culpas, nuestros dolores, para que nosotros podamos vivir en plena libertad. Entonces, este es el mensaje que queríamos traer para ustedes en esta mañana. Una de las cosas que pensamos cuando hablamos de salud mental a veces es que son cosas, no sé, algún tip para cuidar de nuestro cerebro, y sí, hay muchas cosas de estas, pero si estamos hablando de la salud y del bienestar de nuestra mente, siempre vamos a encontrar que la solución completa y perfecta está en el creador de la mente, en el que hizo las leyes de la mente. Y si Él nos hizo con esta necesidad de hablar, de expresar lo que hay en nuestro interior, es porque Él tiene también
oído para oír y tiene disposición completa para obrar en nuestro favor. Entonces, vamos a terminar con una oración. En este momento, los invito para que puedan inclinar sus rostros. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque a través de estas palabras, a través de lo que nos has revelado, podemos ver cómo tú, Señor, estás todo el tiempo atento a nuestra vida en esta tierra. Cómo te place, Señor, en cuidar de tus hijos y también cómo tu corazón está siempre allí para ser nuestra red de apoyo por excelencia. Cómo has hecho provisión de ti mismo para esa necesidad nuestra de guardar nuestro corazón, guardar nuestra vida en lo íntimo de nuestros pensamientos y exteriorizarla a través de las palabras, a través del llanto, a través de todas nuestras experiencias aquí. Creemos que cuando lloramos tú nos ves, nos entiendes y también, Señor, de que cuando hablamos y estamos cargados, tú nos escuchas y estás allí dispuesto, como lo leíamos, para inclinarte y decirnos aquí estoy y para levantarnos de esos lugares, Señor, en los que nos encontramos caídos. Gracias, Padre Celestial, porque tú en todo tiempo estás disponible como ese Padre compasivo y por eso hoy pedimos que tú nos enseñes a orar, que tú nos enseñes a buscarte, a acceder confiadamente a ese trono de la gracia que has dispuesto para que encontremos oportuno socorro. Pedimos, Señor, de que nos puedas enseñar a abrir nuestro corazón a ti, a contarte los más íntimos detalles de nuestra vida y encontrar libertad, encontrar sanidad, encontrar consuelo. Te pedimos, oh Dios, de que en esta nueva semana que comienza podamos ser intencionales en buscar esos espacios de intimidad contigo y fortalecer este vínculo por excelencia que tú estás todo el tiempo allí, dándonos promesas, dándonos aliento para fortalecerlo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a ti constantemente y esta pueda ser una experiencia real en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén.